Buenas noches a todos y todas los que van comenzando. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos desde El Salvador. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por allá? También, un poco... Nunca había visto este display, fíjate, se ve muy diferente a como estoy acostumbrado a verlo. Sí, justamente, parece que la pantalla se ve un poco más dividida de lo normal. O sea, hay una actualización, mira, puedo tener cositas aquí, qué Sí, increíble, nunca lo había podemos, visto. podemos utilizar filtros. Bueno, Está bastante interesante. a ver, ¿cómo hiciste ese? A ver, está Sí, padrísimo. A ver, este, está bastante. aburrido. Bueno, vamos a dejar hace un momento. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Qué tal tal? allá? Todo bien, por aquí habíamos pasado unas pequeñas lluvias, no sé si te has enterado, pero han afectado a un sector de nuestro país, a la población de Nejapa, con unos deslaves, pero ya las autoridades se encuentran realizando las labores de rescate e identificación de cuerpos necesarios, así que estamos, desde aquí les mandamos un saludo y nuestro más sentido pésame y apoyo a todas aquellas personas que se han visto afectadas por estas lluvias recientes. ¿Qué tal todo por México? Pues yo tengo la fortuna de vivir en el estado de la República bastante privilegiado, porque tenemos un buen clima. Cuando hace calor no es tanto calor, cuando hace frío no hace tanto frío. Estamos cerca del mar, pero no tenemos playa, así que si algo pasa allá, en realidad no nos pega. O sea, huracanes, que últimamente ha habido muchos huracanes, no nos pasa nada. Entonces, aquí, en mi ciudad, todo muy bien. En México en general, pues algunos lugares mejor que otros, porque justo llegaron varios huracanes. Sí, me imagino, estábamos revisando las noticias y hace poco, me parece, Yucatán, Mérida, si no me equivoco, estuvo ¿Sí? con una serie de huracanes. Exactamente, Mérida, también Cancún, Playa del Carmen, sí, esos lugares. Fíjate que últimamente he dado muchas conferencias para preparatorias y últimos semestres del bachillerato. Ustedes le llaman bachillerato, ¿correcto? Correcto. Y justo eso me decían, que algunas me las pospusieron, me las cancelaron porque llegaban huracanes. Y fíjate, he tenido la fortuna de justo esas mismas conferencias, también las he dado en El Salvador, en diferentes bachilleratos para El Salvador, en esos últimos 2 meses. Y han sido experiencias bien bonitas. Ah, qué bien, no, nos agrada mucho. Qué pena, Pablo, no pude presentarme al inicio. Mi nombre es As Eduardo Rivas, soy editor de El Pivote y como equipo editor y administrador de nuestra página nos encontramos sumamente complacidos de que puedas compartir este espacio con nosotros. Sabemos de que será de mucha utilidad para todos nuestros viewers, para todos nuestros usuarios, sobre todo lectores de nuestra página. Así que de antemano, muchas gracias. Pues yo espero que sí y vamos a pues, hacer lo mejor que podamos. Así que, ¿por qué no mejor entramos en materia? Claro, claro. Bueno, tengan todos muy buenas noches en función de la hora local, tanto para México como para El Salvador. Estamos transmitiendo en un live desde El Pivote. Esta noche contamos con la participación y la presencia de Paco Benítez, quien es conferencista, instructor y creador de contenido y quien a su corta edad ha alcanzado una amplia experiencia en public speaking, en presentación personal y sobre todo en lenguaje corporal. Así que dejo un pequeño espacio para Paco para que pueda presentarse con todos nuestros viewers que van iniciando en nuestro live. O sea, pues ya me hiciste una presentación. Creo que es la persona que mejor me ha presentado, ¿eh? De juro que sí. Eh, O sea, los nombres. Estudiamos mucho tu perfil, te hemos mapeado prácticamente. Pues gracias, porque siempre batallo mucho con eso. A veces me presentan como influencer, guacala no soy. Me presentan como orador, guacala no soy. Me presentan como fundador de quién sabe, ya no soy. Entonces, lo hiciste perfecto, yo no tengo nada más que decir, más que tengo 25 años, no sé si es mucho o es poco, es la edad que tengo. Mañana cumplo 26 y Ah, bueno, bueno, un año más viejo. desde ya, feliz cumpleaños de parte del equipo editor Gracias. del Pivote. Sí, bueno, cerrando bien estos últimos 25 años, ¿no? Con ustedes, última entrevista. Sí, bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos muy alegres y nos sentimos bastante privilegiados de que pueda ser parte de El Pivote. Así que, bueno, si deseas, podemos iniciar en materia, ya que mencionabas un poco acerca de que no te agrada que te mencionen como influencer, sino más bien como influyente. Me llamaba mucho la atención que en tu bio de Instagram dices que eres enemigo número uno de Número la uno de la oratoria. oratoria. Sí, ¿Podrías ampliarnos un poco más acerca de a qué se refiere eso? claro, sí, 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 sí. Sí. La oratoria es esta rama de la comunicación que fue muy buena en su momento y que se desarrolla con Aristóteles, con Cicerón, en Atenas, en Grecia, en Roma. Y el objetivo era tener reputación y poder tener también una buena opinión política, ¿sabes? Poder desenvolverte en el ámbito político. Imagínatelos con sus togas, ya sabes, este espacio semicirculado, hablando y declamando. Funciona muy bien.
Y luego, pues lo dejamos de utilizar, por supuesto, y viene una cosa que se llama oratoria moderna. Y básicamente es, ya no podemos hablar como hablan ellos, pero rescatamos o agarramos lo mejor y lo aplicamos en el mundo contemporáneo. Perfecto, pero eso tampoco se usa. Porque hoy tenemos una cosa que nuestros abuelos no tenían, que ellos son los que hicieron la oratoria moderna, y que tampoco tenía Aristóteles, y se llama Internet. Y tú y yo estamos conectados por acá, no podemos seguir hablando como lo hacían nuestros abuelos, y no podemos seguir hablando como lo hacía Aristóteles. Es una tontería seguir aprendiendo una escuela que está tan vieja y que está basada en reglas que son cuadradas y están hechas de piedra y no se pueden mover. Entonces, es una tontería seguir hablando como antes cuando tenemos que conectarnos con el ahora. Y esto del ahora se llama public speaking. Entonces, soy enemigo uno de la oratoria, enemigo número uno de la oratoria, porque a mí me enseñaron oratoria, tengo máster, diplomados, certificados en oratoria y entiendo muy bien que ya no funciona y que no se usa. Y se me hace una grosería que lo sigan enseñando. Cuando hay otras cosas como el public speaking, que es lo que deberíamos aprender, porque es lo que nos ayuda a conectar y a comunicar en el mundo de hoy, no en el de hace 50 años y menos en el de hace 2000 años. Por eso soy enemigo de eso. Correcto, correcto. Tienes mucha razón y es bastante, digamos, interesante que en algunas mallas curriculares de carreras que se dicen llamar actualizadas, aún se vean materias efectivamente de oratoria, de presentación personal, cuando, como bien lo indicas, se debe trascender a verdaderamente una presentación plena en un escenario, en un desenvolvimiento prácticamente, pues, natural Exactamente. de tu Le diste el persona, clavo, el le diste el público. clavo. Es la naturalidad. Es ser original. Y si tú eres un poco introvertido, eres tímido, pues vas a hablar de esa manera. Y si eres extrovertido, histriónico, pues también vas a hablar de esa manera. Y si no te gusta empezar con ninguna cita de nadie, pues no empieces citando a nadie. O sea, es tu manera original y única de hablar la que va a hacer, por supuesto, pues que tengas esta huella digital que se llama voz. Pero si hablas como todos y te meten en el mismo molde, pues eres uno más. ¿Cómo te imaginas al orador? ¿Te lo imaginas generalmente con traje completo, corbata bien peinado, relamido, con zapatos pulcros? Pero al speaker no te lo imaginas así. Es más, no te lo puedes ni imaginar. Pues sí, porque es tan versátil que no hay un moldecito de speaker. Pues es justo lo que estamos tratando de evitar, estar en un molde. Entonces, eso funcionaba en su momento, ahorita no. Y ahorita tenemos que no adaptarnos, solamente desaprender lo que nos han enseñado, porque no cualquiera puede ser orador. En palabras de oradores, no cualquiera puede ser orador. Y qué bueno, no deberíamos querer serlo, pero cualquiera puede ser speaker. Desde que nacemos, somos speakers. Bueno, obviamente no sabemos hablar, pero mientras vamos hablando, conforme vamos creciendo, eso es hablar en público, eso es ser un speaker. Hablar con tu mamá, con tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo y luego pues en exposiciones, en presentaciones, en entrevistas, en defensas. Eso también es hablar en público, no nada más una conferencia. Entonces, ya estamos diseñados para hacerlo. Solamente dejemos salir esa parte que nos hace tan especiales y tú hablas muy diferente a mí. Así debería ser. Eso es el public speaking y por eso es tan bonito. Sí, sin duda alguna es una cuestión que debe ser efectivamente natural de cada persona y estoy seguro que entre nuestra audiencia que comparte este espacio con nosotros hay algunos que se consideran tímidos, introvertidos a la hora de presentarse incluso ante grupos pequeños, a nivel de una clase, por ejemplo, grupos familiares, pero justamente para ellos es este espacio, para que se atrevan, para que puedan desarrollar sus capacidades de presentación, de public speaking, efectivamente. Así que tenemos una serie de preguntas bastante cortas y sencillas para ir rompiendo un poco el hielo y desde ya animamos también a la audiencia para que a través del chat puedan enviar sus preguntas si lo estiman conveniente. Paco, Venga. ¿cómo debemos presentar o cómo debemos iniciar una presentación? Aquí la pregunta es, depende qué tipo de presentación. Pero, a ver, imaginemos una presentación de trabajo, una presentación escolar, una presentación universitaria. Digamos que es alguna de esas, ¿vale? Digamos que es escolar universitaria. Pues ahí pasan dos cosas. La primera es que tú no mandas. Eres estudiante y seguramente el profesor o profesora tiene una rúbrica. O sea, te va a evaluar ciertas cosas y que digas ciertas cosas. En ese caso, entonces, ¿cómo tenemos que presentar? Como lo diga la rúbrica. Porque si van a evaluar, preséntate con tu nombre y con el nombre de tus compañeros y también presenten el tema, a pesar de que no se tenga que hacer, si lo dices, punto a favor. Y si no lo dices, punto en contra. Entonces ahí no nos podemos poner a innovar porque el profesor no va a innovar, va a estar con su cuadrícula de Excel y funciona, no funciona, funciona, no funciona, y te va a reprobar o te va a aprobar basado en lo que él crea que es correcto. Pero si tienes la posibilidad de no jugar en esa rúbrica, si no te van a evaluar con eso, entonces la mejor manera de empezar una presentación no es diciendo, hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Benítez y somos el equipo 9, ya saben, conformado por Rosita, Lupe, Román, Eduardo, y
como saben, su servidor Paco Benítez. No vamos a presentarles el tema de, no, cabrón, no, así no. Y puede sonar relativamente bien, claro, pero no, porque Rosita, Lupe, los otros dos cuates, ya nos conocemos. O sea, tú ya sabes los nombres de tus compañeros. Y seguramente tu primera diapositiva tiene el nombre tiene el título de la presentación. Entonces, ¿para qué lo dices si lo pueden ver? ¿Y para qué repito los nombres de mis compañeros si ya nos conocemos? Entonces, mejor empieza de cualquiera de estas dos maneras, pregunta retórica o pregunta de engagement. Inclusive, sí, o sea, la retórica es, ¿alguna vez les ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que? Una pregunta que se preguntan ellos, pero que no te la responden, es para reflexionar. O una de engagement. A ver, compañeros, ¿cuántos de ustedes, levántenme la mano? Ahí está. Y ya, hay una participación con ellos, que generalmente todo el mundo está en otro lado menos en tu presentación, está en el teléfono, está echando el relajo, está terminando la tarea, lo que sea, porque tú de por sí no le vas a presentar a tus compañeros, generalmente le presentas al profesor y te la pasas viendo al profesor y tus compañeros completamente ignorados, pero si los haces participar, van a voltearte a ver y tú lo que quieres es atención y el profesor se va a dar cuenta que te están volteando a ver y que es una presentación diferente. Ahora, tienes la rúbrica, pues puedes jugar con las dos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Oigan, pues ya saben, somos el equipo 9, somos Rosita, Tararán, Leonardo, ¿verdad? Y como ustedes saben, mira, vas a hacer énfasis en esto. Y ustedes pueden leer la diapositiva, vamos a presentar los planetas del sistema solar. Pero a ver, independientemente del título, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el quinto planeta del sistema solar? A ver. ¿Verdad? Les costó un poco de trabajo. Pues fíjense, ese es el problema. No lo sabemos de memoria, pero no sabemos exactamente cómo funcionan y no podemos responder estas preguntas. ¿Ya viste cómo empezaste diferente? A pesar de que usaste la rúbrica horrible, dijiste algo diferente para poder empezar sin leer la diapositiva y sin decir, pásale, güey, la siguiente. No, empezaste mejor así. O si fue una presentación ejecutiva, pues depende con qué ejecutivos. Generalmente las personas ejecutivas o en el trabajo tienen tres características principales. La primera es que tienen poco tiempo. La segunda es que su visión está enfocada en los objetivos. Y la tercera es que cargan con mucho nivel de estrés. Quizá no puedes entonces pasar adelante y decir, levante la mano, quizás sería una estupidez, ¿no? Pero si tú conoces esas tres características de las personas, tú tienes que saber que cuando vas a hablar en público tienes que tener dos cosas. La primera es un objetivo y la segunda, un beneficio. O sea, si voy a presentar, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? En presentaciones ejecutivas, por supuesto, ¿no? Vas a presentarle a un equipo, algo quieres que pase. Y la segunda, si logran hacer eso que tú quieres, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener todos? Bueno, pues como tienen poco tiempo, están estresados, tienen visión en los objetivos, vas a pasar adelante y vas a decir justo esas dos. ¿Cuál es el objetivo de la presentación y cuál es el beneficio por hacerlo? Y luego te arrancas y van a saber exactamente ellos que lo que sea que estés diciendo va derechito a eso y no hay pérdida de tiempo. Y es mucho más fácil decirlo. Así. Sin duda alguna, esas son algunas de las maneras, un tanto fuera del molde, por así decirlo, que van a atrapar la atención del público. Y justamente esa es la idea. Y en el transcurso de la respuesta, tú has ya dado respuesta a otra pregunta que te íbamos a realizar. Pero cuéntanos un poco acerca de las conferencias TEDx. ¿Cómo se debe realizar una presentación en estas conferencias TED? Las pláticas TEDx, ¿no? Para mí el evento más bonito que existe, las pláticas TED, es muy interesante. Tú, no importa quién seas, puedes aplicar la convocatoria para ser conferencista TED. Y hago mucho énfasis en esta parte de que no importa quién seas, porque ahí lo que vale es la idea que traigas. Qué tan buena sea la idea que quieres compartir, no qué tan importante seas tú como persona. Entonces, tú participas junto con muchas otras personas de manera, digamos, anónima, de alguna manera, porque tú no conoces a los demás, pero es por internet, y tú llenas un formulario de cuál es la idea que tienes, cuál es la plática que más te gusta, grábame un video de 3 minutos contándome la idea, y vas a ser evaluado junto con el resto de las personas que también quieren participar. Y si tu idea es lo suficientemente buena y está alineada con los objetivos del evento, entonces pasas al siguiente filtro. Y eso es, ahora di tu idea o di la charla, pero con un jurado, para que vean qué tan bueno eres para desenvolverte, qué tan buena realmente es la idea, si sí está completamente enfocada en el objetivo. Y si sí, entonces, bienvenido seas, eres conferencista TED. Generalmente hay un periodo de tiempo, unas 3, 4 semanas, en los que te capacitan para poder dar una conferencia TED. O sea, hay gente que te ayuda a hablar en público, por así decirlo. Y llega el momento del evento, inclusive te ayudan a hacer tus diapositivas y todo, porque hay un formato muy especial. Y llega el momento del evento y pues tú sabes que la gente que va a ese lugar no va porque va a estar tal personalidad, va porque las ideas que se comparten ahí son increíblemente buenas y todos quieren escuchar. O sea, es un público muy participativo, es un público
como los que no existen. Y cuando subes al escenario, pues te encuentras con este círculo rojo del que no te puedes salir, porque es la regla TED, que hay muchos que se salen, pues ya ni modo, pero la idea es no salirte. Y tienes que estar ahí como en ese 1.5 metros de diámetro y hablando en menos de 18 minutos para poder compartir una idea poderosa. Y es una experiencia espectacular. O sea, creo que todos los que se dicen speakers, cualquier persona que le guste hablar en público, una de sus metas tiene que ser dar una plática TED. Y si enseñas a hablar en público, en el mejor de los casos, ya diste pláticas TED, porque si ya las diste, significa que realmente sabes cómo se habla, porque estar ahí no es nada fácil. Eso es. La manera en cómo lo relatas, en cómo lo describes, pues parece que es una cuestión que requiere o genera demasiada atención y eso da apertura a otra pregunta. ¿Cómo manejar? Bueno, Paco, ¿tú te sientes nervioso antes de Claro. presentar? Y si te Sí, sientes sí. nervioso, ¿qué debes hacer para liberar esa tensión y esos nervios? Bueno, digo que está siendo muy puntual, me gusta mucho eso, fíjate. Hay gente que me pregunta cómo le hago para quitarme el miedo a hablar en público, pero tú fuiste muy puntual con la palabra, fueron los nervios, exactamente. No hay miedo para hablar en público, hay muchísimos nervios y yo me siento nervioso cada que voy a hablar. De hecho, antes de empezar este live, yo estaba nervioso. ¿Por qué es hablar en público? Ahorita tenemos 61 personas conectadas, 61 personas de público, 63 ya. Bueno, estaba nervioso, ahorita ya no. Pero es importantísimo de entrada entender que el nervio es bueno y que no nos los podemos quitar, lo podemos controlar. Y además, es importante sentirlo, porque cuando lo sientes ese nervio o esas ansias, esa ansiedad, significa que lo que estás haciendo realmente te importa. Significa que te importa que el resultado salga bien. Si entras a un examen y te sientes nervioso es porque te importa salir bien y sabes que hay una posibilidad de que no. Y entonces, híjole, pues quieres que salga bien y eso se traduce en ansiedad. Pero sientes como, no me importa, de por si ya reprobé, a mí no me... Vas a hacer lo que tú quieras ahí. El nervio te ayuda, o más bien el nervio es un reflejo de la importancia que tienes o la importancia que tiene el evento para ti y lo bien que quieres que salga. Entonces, si te subes al escenario, te pasas a presentar o pasas a hablar lo que sea y no estás nervioso, es porque no te importa lo que vas a decir. No te importa el público y siempre debería importarte. Si no te importa, mejor no hables y que alguien más al que sí le importa, hable. Entonces, de entrada, hay que sentirlos y hay que disfrutarlos. ¿Te acuerdas seguramente de tu primer beso? Pues se sintieron unos nervios que horribles, ¿no? Pues no es lo bonito. O sea, no, eso se siente bien padre y son contadas las veces que lo sientes. Te vas a aventar de paracaídas, sientes así, sí, se siente bien padre y cuando te risas, ya no lo puedes volver a sentir a menos que te vuelvas a aventar. Eso es lo que tenemos que sentir, ese es el nervio. Ahora, ¿cómo lo controlamos? Porque una cosa es tenerlo acá y que no te deje hablar, que no te deje moverte, que te haga sudar, que te haga que se seque la boca, que se haga olvidar, y otra es tenerlo acá. O sea, sigue habiendo nervios, pero de manera controlada. Y se controla de dos maneras diferentes. La primera manera para poderlo controlar vienen siendo soluciones o fórmulas psicológicas. O sea, el nervio o este miedo, como le quieras llamar, pues vienen siendo parte, no todo, ideas que tenemos y que nos metemos, como me voy a equivocar, se me va a olvidar, no les va a importar, híjole, no les voy a interesar. Ese tipo de cosas hacen un diálogo interno negativo que solamente es un círculo vicioso para echarlo a perder. Entonces, es quitarnos esas ideas y entender que el nervio se siente igual a la emoción. Es exactamente lo mismo. Entonces, ese diálogo mental se puede intercambiar por, hey, no es que esté nervioso, más bien estoy muy emocionado. Y la emoción es algo que se busca, el nervio quizá no. Entonces, intercambiamos una idea por la otra. Pero aún así eso nunca es suficiente, ¿eh? De verdad que nunca es suficiente. Y te lo digo yo, que lo hice muchas veces y aún así sentí que vomitaba. Bueno, eso pasa porque tenemos dos hormonas que juegan en nuestro cuerpo y que tenemos que controlar. Son las causantes de las mariposas en el estómago, la adrenalina y el cortisol. Y el cortisol lo que hace es quitarte oxígeno para preparar los músculos y la adrenalina lo que hace es dirigirse a tus músculos para poder explotarlos y para poder dar una energía extra que van a salvar tu vida. Son dos hormonas que están hechas para salvarte la vida en momentos de peligro, pero cuando hablas en público no estás en peligro. Digo, si te persiguiera un perro, sí estás en peligro y vas a ver cómo corres más rápido y si te muerde, no sientes. Si te están agarrando a golpes en la calle, vas a ver que aguantas los golpes e inclusive regresas otro, cosa que normalmente no harías. Es la adrenalina, el cortisol queriendo salvar la vida. Cuando hablamos en público no necesitamos esa fuerza sobrehumana o esa velocidad de flash. Estamos aquí frente a una cámara, ¿no? Pues tenemos el potencial de superhéroe y no lo estamos usando. Obviamente el cuerpo tiene una reacción y quiere salir. Es como encerrar al demonio de Tasmania en un baúl. ¡Puc! Pues va a estar tun, 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 hasta que lo liberes y pum, salga disparado y ya no molesta a nadie, ¿no? Pero es eso.
Entonces, ¿cómo controlamos el cortisol? Muy fácil. Si ya te dije que el cortisol te quita el oxígeno, lo que hay que hacer es oxigenar muchísimo y muy fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, respiración de yoga, respiración diafragmática, profunda, tranquila, completa y exhalas, al menos 3 veces. Eso te va a dar la oxigenación que necesitas para decir al cortisol, ¿querías oxígeno, cabrón? Pues aquí lo tienes. Y la segunda, la adrenalina. ¿Esa cómo se combate? O más bien, ¿cómo se controla? Pues fácil. Si la adrenalina está hecha para irse y dirigirse a los músculos, para darles fuerza, y se la pasan en el vientre, que es donde se sienten las mariposas, hasta que están listos para distribuirse, pues distribuyámoslos. Y la mejor manera de distribuirlo es haciendo un poquito de ejercicio. O sea, un par de lagartijas, un par de abdominales, un par de sentadillas, y la adrenalina va a decir, es ahí, vámonos, boom. Y ya no te va a estar molestando en esas mariposas en el estómago. Ahora, como cereza del pastel, ya sabes que esas son hormonas de peligro, por así decirlo, hormonas de nervio. Sí, pero también hay una cosa que se llama las hormonas del placer. Y esas las segregamos cuando hacemos algo que nos gusta. Por ejemplo, chocolate, damos un beso, tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos un premio. Eso son esas hormonas de placer. Bueno, no necesitamos ser ninguna de esas para poder segregar hormonas de placer. En realidad, las podemos segregar con la sonrisa. O sea, si subimos al escenario con una sonrisa, van a pasar 2 cosas. La primera es que las neuronas espejo del público se van a encender. O sea, si tú ves a alguien sonriendo, te sube y hola, así, es mucho mejor hola, ¿ves? Es mucho mejor. Y ahora, el público cuando ve a alguien sonreír, esas neuronas de espejo hacen que también, como que poco a poco, sonríen un poquito, que te devuelvan esa sonrisa. Y cuando te devuelven la sonrisa, ¿qué pasa? La sonrisa libera también hormonas de placer. Entonces, ellos segregan hormonas de placer, yo segrego hormonas de placer, todos nos estamos sonriendo, que siempre es bueno empezar con una sonrisa, y en el cuerpo y el cerebro dice, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? A ver, yo estaba segregando hormonas de peligro y para salvar la vida y de repente me llegan hormonas de placer, ¿qué onda? Esto no puede ser. Entonces las hormonas de peligro no eran de peligro, eran hormonas de emoción, porque se segregan las mismas. Y se juntan con las de placer y ¡pum! Ahí tienes el superhéroe que necesitas para empezar muy bien cualquier conferencia. ¿Qué te parece? Es muy interesante lo que nos comentas. Ya me imagino yo en plena defensa de un trabajo haciendo lagartijas en el salón frente a mis compañeros. Yo hago otras cosas, pero sí. Y sin duda alguna será sumamente útil porque, como bien lo indicas, hay que liberar esa tensión y esa es la mejor forma. Paco, nos llega una pregunta a través del apartado que tiene nuestro live. Nicole Cepeda pregunta, ¿qué tono de voz es el más indicado al hablar en público? Ok, buena pregunta. Y la respuesta no te va a gustar, quién sabe qué haya hecho, porque la respuesta es quién sabe. O la respuesta es depende. Y te voy a responder muchas veces así como que depende, porque a ver, tu presentación, tu conferencia, tu plática, es una plática triste, reflexiva, pues el tono entonces tiene que ser triste y reflexivo. Es una plática emocionante, que nos da para arriba, muy feliz o muy chistosa, pues el tono de voz va por ahí. Entonces no podemos hablar así si lo que quiero es hacer reír y emocionar. Y no puedo hablar así si lo que quiero es hacer que se pongan a llorar y sentir la tristeza que yo siento. ¿Ves cómo no tiene sentido? Entonces, más bien, ¿cuál es el tono de voz que tienes que usar? ¿Cuál es la emoción que quieres proyectar? Pues sé congruente con tus tonos, tus volúmenes y tus ritmos a la emoción. ¿Y cómo lo haces? No soy ningún coach vocal, coach de canto ni nada. Yo no sé, de hecho, modular la voz, ni mucho menos. Pero lo que sí sé es interpretar y compartir a través de lo que sé, lo que siento más bien. Y cuando yo me siento emocionado, solamente dejo que esa emoción se traduzca en palabras. O sea, hablo a través de mi propia emoción porque estoy emocionado. Y cuando estoy enojado, hablo a través del enojo porque estoy enojado. Y cuando hablo o quiero transmitir tristeza, si realmente me siento triste, la voz me va a ayudar para eso porque realmente lo estoy sintiendo. O sea, la clave del tono de voz tiene que ver con la honestidad o sinceridad con la que transmites las emociones cuando hablas en público. Básicamente, tienes que sentir algo cuando hablas y entonces tu voz va a transmitir lo que estás sintiendo a través de los mismos tonos, velocidad, ritmo y todo eso. Así es. Sin duda alguna, el public speaking es una mezcla de sentimiento y proyección en el escenario. Paco, en este sentido,
¿qué papel juega la improvisación para un speaker o para el área del public speaking? Porque muchas veces los nervios nos pueden llevar a olvidar qué es lo que tenemos que decir. En ese momento hay que malabarear para poder salir a flote con nuestra presentación. ¿Qué papel juega la improvisación? Juega un papel importantísimo, ¿eh? Importantísimo, Eduardo, porque de entrada, tú nunca te memorizaste tu conferencia. O sea, tu presentación nunca la traes memorizada. La conferencia nunca la traes memorizada como si fueras perico, que te paras y le empiezas a leer en tu mente y le empiezas a decir como si estuvieras declamando poesía. No, 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 no. No puedes hacer eso. Lo que tienes que tener es una ruta muy clara de cuáles son los puntos que quieres tocar. Y generalmente tus diapositivas te van a ayudar a acordarte cuál es el siguiente punto. Y de tantas veces que la practicaste, probablemente sepas exactamente cómo decirlo. Pero si en ese momento te encuentras que el público es mucho más grande de lo que crees, o sea, si en vez de ser chicos de 18 son señores de 58, no la puedes decir como la dirías memorizada. Tiene que cambiar la manera de decirlo, pero como sabes muy bien cuáles son los puntos que vas a tocar, porque tus diapositivas te ayudan a recordarlo y porque lo preparaste muy bien, o sea, practicaste mucho, vas a encontrar la mejor manera para comunicar lo que quieres decir para un público que te agarró por sorpresa y que es diferente. O sea, en pocas palabras, tenemos que estar listos para poder hablarle a cualquier tipo de persona. La improvisación juega un papel fundamental porque si algo no está saliendo bien en ese momento cuando presentamos, tenemos que tener la habilidad de poder modificar la manera en lo que decimos para que tenga el efecto que queremos. ¿Qué pasa si el proyector no funciona? Hay que improvisar. ¿Qué pasa si no nos escucha y no tenemos micrófono? Hay que improvisar. ¿Qué pasa si te digo levante la mano cuántos de ustedes y nadie la levanta? Hay que improvisar. Claro, pero si tengo muy presente cuál es mi plática y cuáles son los puntos que voy a tocar, la improvisación me va a ayudar a llegar al objetivo que quiero. O sea, en resumen, es importantísimo en todas las presentaciones improvisar. Siempre vamos a improvisar. Porque una presentación, o sea, si la doy aquí y luego la doy acá, la misma presentación no va a ser igual, porque el público es diferente y las circunstancias son diferentes. Es una tontería repetir como perico cada conferencia. Algo más le tienes que meter y eso es improvisación. Así que sí, siempre va a estar ahí. A los oradores no les gusta. Sí, para los speakers nos encanta, porque sabemos qué es lo que se necesita. Sí, efectivamente, es parte de la fortuna que tiene que tener el speaker al momento de presentar. Nos están llegando muchas preguntas, eso es bastante bueno de parte de nuestros viewers. Procedo a darles lectura, Paco. ¿Qué consejos le darías a alguien que se pone nervioso al hablar en público? Pues es que le acabo de decir todo, igual se acaba de conectar la sonrisa, el cortisol, la adrenalina, el diálogo mental, el nervio es bueno, no existe el miedo, las hormonas de placer. Lo que acabamos de decir como durante 10 minutos, no se lo voy a repetir, pero todo lo que acabo de decir de nervios es lo que tiene que hacer cuando sientes nervioso. Muchas gracias. Aprovecho este espacio para enviarle un saludo a nuestro estimado maestro Lisandro Pérez, quien nos pregunta cómo manejar una frustración en el público ante una noticia desafortunada. Ay, es una pregunta muy general. De hecho, ni siquiera la entiendo. O sea, de repente alguien se entera por mensaje que se murieron sus papás, por ejemplo, y estás ahí en medio de conferencia. ¿O a qué se refiere? Porque no entiendo muy bien. ¿Tú entendiste Me mejor que yo? imagino, sí, me imagino que se refiere al momento de que como parte de la presentación deba dar, por ejemplo, un dato o plantear una situación que genere frustración, que genere de alguna otra manera decepción e incluso tristeza en el público. ¿Cómo manejar en ese momento esos sentimientos que pueden generársele en las personas como speaker? Pues lo que estás buscando es generarles ese sentimiento. Si no estabas buscando generar ese sentimiento, entonces no hiciste tu tarea. O te memorizaste la presentación como perico y le estás repitiendo a pesar de que para el público no es el mensaje adecuado, o no supiste que ibas a provocar eso, pero no hiciste bien tu tarea, porque sabías, tienes que saber que lo que vas a decir algo va a provocar. Entonces, ay, se están poniendo tristes, como no esperabas que se pusieran tristes, entonces no estás haciendo, no estás pensando lo que estás diciendo. Y el problema viene de mucho más allá, no es culpa del público, es culpa tuya de la planeación. Pero si ya tienen esa emoción, pues o la usas a tu favor, o sea, se pusieron tristes, lo puedes usar y lo puedes encaminar a lo que estás buscando, perfecto, eso es improvisación, por eso es tan importante. No querías eso, pues entonces inmediatamente tienes que moverlos a una emoción completamente contraria, o quizá a la que estabas buscando, pero probablemente no sea parte de tu presentación, porque te lo estás aprendiendo como perico, entonces tienes que tener la habilidad de improvisar para poderle meter ahí algo, para mover al público donde quieres y continuar como la tenías pensada. Entonces, sigue siendo una pregunta muy general. Mi respuesta es igual de general y sé que probablemente no sea la que esperaba, pero es lo que puedo hacer con la información que me dan. Muchas gracias, Paco, por tu respuesta. Nos preguntan también,
¿cómo se puede ser más asertivos con la información que se va a presentar y de esa manera evitar aburrir a la audiencia o a los compañeros ante los cuales está al frente del salón o del escenario? Perfecto, fácil. Bueno, fácil no, más bien, es una respuesta fácil, una implementación complicada. Y esto es una cosa que generalmente me preguntan, ¿eh? ¿Cómo le hago para saber si no le voy a aburrir al público? Es que no quiero presentar nada. ¿Cómo sé si les voy a aburrir? ¿Cómo sé si lo que voy a hablar es de interés? Pues muy fácil, si lo que estás hablando lo estás hablando es porque te interesa. O sea, si no estás parando a hablar de algo que te aburre, pues no, deberías pararte a hablar de eso. O sea, replantearte lo que estás diciendo porque estás equivocado. Ojo, yo entiendo que en las presentaciones de universidad, de colegio, que te obligan a presentar, te aguantas, pero yo creo que estamos hablando de cosas un poquito ya más allá. Entonces, yo quiero hablar de la energía termonuclear. Y no les va a importar seguramente, bueno, ¿por qué te importa la energía termonuclear? ¿Qué te apasiona tanto que te hace querer dar una plática de eso? Eso es también lo que le va a interesar al público. Eso que provocó tu interés y tu pasión, solamente transmíteselos al público. Es así de fácil. Se van a interesar exactamente por lo mismo, porque y no por el argumento, sino por la emoción con la que lo vas a contar. La clave del interés, o una de las claves, no es la única, por supuesto, es poder transmitir basado en lo que tú estás sintiendo. Y si te hablo de lo que sea con tal emoción y con tal intensidad, entonces también se va a hacer emocionante e intenso para ti. O sea, yo te puedo hablar de los corazones de ballena, no man, qué hueva. Pero podría hablarte de los corazones de ballena gigantes y me pongo a hablar bien cañón porque me apasionan. Te juro que te interesan, ¿eh? Y al final vas a decir, bueno, ¿cómo son? O sea, ¿puedo ver uno? A pesar de que no quieras, sí, porque lo estás transmitiendo con el mismo interés que generó en ti ese tema y con la emoción que provoca lo que tanto te gusta. Entonces, así, sí o sí, interesas al público. Sí, la inspiración y la pasión que uno le mete al discurso es fundamental para captar la atención y sobre todo para llamar la atención del mismo. Paco, tú que eres una persona experta y con amplia experiencia en esto del public speaking, ¿crees que el hablar al público es un don con el que se nace o es algo que se puede generar a base de práctica, experiencia, etcétera? O sea, creo que son las dos. Hay gente que nace muy talentosa para hablar y se sigue trabajando, va a ser cada vez mejor para hablar. Hay gente que nace con muy pocas habilidades para hablar, pero si se pone a como es una skill, o sea, es una soft skill, las skills siempre se pueden trabajar. Quizá no todos podemos llegar al mismo nivel y ser igual de buenos. Quizá yo nunca voy a ser igual de bueno que quién sabe cuántas personas. Sí, pero siempre puedo ser más bueno que yo. Siempre puedo mejorar un poquito más si me pongo a practicar. La magia de las skills es que a base de práctica se mejoran. Yo no sé talar un árbol. Hay gente que nace con pinches manos de chango y que pueden agarrar el hacha y de un hachazo con una fuerza tumban el árbol. Yo no. Yo tengo manos de pianista, yo soy delegado, yo no tengo esa fuerza, no. Pero si constantemente le ando dando y aprendo la técnica y agarro y sé afilar el hacha, voy a terminar tirando el árbol y te voy a terminar siendo mejor que como empecé. Entonces, puedes nacer o puedes no nacer con la habilidad para hacerlo, pero eso no significa que no puedas llegar a ser bueno. El talento no tiene que ver. Hay gente que no tiene que esforzar, hay gente que tiene que esforzarse un poquito más, pero todos pueden llegar a ser buenos. Paco, ¿qué hay de las personas que se dicen buenas para hablar en público, pero que le temen a la cámara o que tienen esa especie de pánico escénico ante cualquier, no sé, dispositivo digital en el que se encuentren? Pues que salgan de su área de confort, que el público ahorita está justo ahorita aquí, y menos, o sea, y más bien, y más en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, el público está aquí. Entonces, ¿le tienes miedo? Seguramente en algún momento le tuviste miedo al escenario. Yo le tenía miedo al escenario. Bueno, nervios, ansiedad, como le quieras llamar. Pero me tuve que acostumbrar y aquí estoy. Y al principio sí me daba pena salir en cámara y aquí estamos ahorita completamente despabilados, siendo lo más original que somos, ¿no? Pues es la práctica. Hablar en cámara también es un skill. Solamente la tienes que poner. Y si eres tan bueno como dices, pues usa eso que sabes. Imagínate que al fondo tienes 500 personas como estás acostumbrado y en vez de voltear a ver 3 puntos en el escenario o en el auditorio más bien para sentir que todos están siendo vistos, solamente te quedas acá. Y háblalo igual. ¿Y te va a salir mal y te vas a sentir incómodo? Sí, pues sí. Eso se llama salir de la zona de confort. Por eso te sientes incómodo. Pero si te mantienes aquí, pues ¿quién te va a escuchar en tiempos de pandemia donde nadie te puede ver? Entonces, ¿eres bueno para hablar o no eres bueno para hablar, pero quieres hablar en cámara o necesitas hablar en cámara? No te sirve ningún libro, ningún curso, ningún entrenamiento, ningún nada. Lo que te sirve es agarrar tu cámara y ponerte a grabar. ¿Cómo puedes empezar? Agarras Instagram,
agarras las historias de Instagram, no te pones el filtro de perrito, ni el de los tatuajes, ni el de... No te pongas ningún filtro porque eso es una barrera. Así como vas, ni Melbourne, ni Yakarta, no, así como vas, y grábate hablando algo, lo que sea. Generalmente yo todas las mañanas, ¿qué onda, speakers? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué van a hacer hoy? Mi jueves está cañón, lo que sea. Ahí está, 15 segundos, ¿qué te cuesta? Y a las 2 horas subes otra. Oiga, no, fíjense más lo que estoy haciendo, ¿no? Y volteas y señalas un poquito y, de modo, la práctica es el maestro. Así puedes empezar. Sí, sin duda alguna es cuestión de saber manejar las habilidades y las skills que la persona tenga. Paco, nos preguntan un poco acerca de los tics. ¿Cómo evitar los tics? ¿Cómo disimular esos tics o esas, aquí le llamamos mañas, tocarse el cabello, moverse de un lado a otro, utilizar de una manera inadecuada los ademanes o las manos? O bien, ¿cómo podemos también evitar el hablar demasiado rápido en público? Porque es una cuestión que se presenta de manera muy recurrente, no solamente entre speakers, sino también entre presentaciones que se hacen a nivel de una escuela. ¿Cómo evitar eso o cómo disimularlo? Bueno, en relación a los tics, así como yo los conozco, que vienen siendo movimientos involuntarios porque te causan cierto placer, eso se soluciona con un psicólogo, no conmigo. O sea, porque traes un problema o una, como lo quieres llamar, psicológica. Entonces, yo no puedo ayudarte. Pero tocarse la barba, peinarse, arreglarse la chamarra, tocarse las manos, andarse agarrando, haciéndole así, 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 ese tipo de cosas no son tics, se llaman apaciguadores. Básicamente es, a mí nunca me enseñaron a usar el cuerpo, pues claro, porque nadie te enseña a hablar, así como orador, que es párate, pies a la altura de los hombros, un pulgar de distancia entre tus muslos y tus manos, y solamente las alzas para hacerla así, así y así. Y esto es la declamación. Y te quedas en esta caja de poder en la que no sales. Si la cámara estuviera más lejos, te podría enseñar la caja de poder, ¿no? Pero ahí, esa es la oratoria de Buda. Bueno, como tampoco nos enseñan eso, o sea, cuando tomas el curso, ahí te lo enseñan, pero en ningún lado te lo enseñan si no tomas el curso. Qué bueno que no, porque está muy equivocado, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace. Bueno, entonces no sé cómo usar mi cuerpo porque la rúbrica está basada en qué es lo que voy a decir, no cómo lo voy a decir, ni tampoco qué voy a hacer con el resto de mi cuerpo. O sea, nunca nos enseñan a usar nuestro cuerpo, nunca, 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 nunca. Bueno, como no sé qué hacer con él, y como entonces yo sé que mi cuerpo sirve para transportar mi cabeza, pero nada más, o sea, a la hora de hablar no sirve de nada, entonces, pues voy a estarme jugando. La razón no es que sea un tic, es que no sabes qué hacer con él. Bueno, entonces hay que saber qué hacer con él. Y se hacen tres cosas diferentes. La primera es el apaciguador que les acabo de decir. Si te tocas alguna parte de tu cuerpo y no tiene objetivo o no tiene sentido, eso significa estoy nervioso, estoy tenso, estoy estresado, estoy incómodo, no quiero estar aquí. O sea, por eso te andas molestando. ¿A poco cuando estás con tus amigos contando unas historias, lo que sea? ¿A poco te estás así con tus amigos? A menos que estés nervioso y tenso. Si no, no. Entonces, ¿por qué cuando hablas en público sí? No, pues porque tienes esas emociones, esos sentimientos, esas reacciones y se traducen en movimientos corporales. Entonces, la regla de oro para quitarte eso es, las manos no se tocan. Para nada. Si no tiene ningún objetivo, las manos no se tocan. Esa es la regla. ¿Es tuyo? No te preocupes, Sí, no te preocupes, no pasa nada. O sea, todos perdón. estamos en nuestras casas ahorita. Sí, una pregunta, y resulta que esto es bastante pertinente para lo que mencionas. ¿Cuánto aporta al discurso el uso de gestos, el uso de ademanes en las presentaciones? Aporta muchísimo, pero no hay un porcentaje definido. Porque ¿qué pasaría si soy parapléjico? Aún así puedo compartir el 100% del mensaje. ¿Qué pasa si la llamada es por teléfono? Aún así comparto el 100% del mensaje. Solamente que en un contexto diferente. Había una investigación, no me acuerdo ahorita del nombre ni del investigador ni del porcentaje, porque está equivocado, entonces como es información irrelevante, no la guardo. Pero en pocas palabras decía que más o menos el 80 y tantos por ciento correspondía al lenguaje corporal, el 13% al lenguaje, no, ya me pasé, el 11% correspondía al lenguaje paraverbal y el 3% al lenguaje nada más verbal. Pero eso no es cierto. Más bien, el lenguaje corporal todo el tiempo no es pasivo, es completamente activo. Y si no está sumando, está restando. O sea, si no está ayudando a comunicar, está contribuyendo a destruir esa comunicación, está restando. Entonces, ¿cuánto aporta? Pues aporta en la congruencia de. No es que, usó mal esta demanda, ya no me llegó también el mensaje. No, pero estás jugando con algo, no estás usándolo para hablar, estás usándolo entonces para otra cosa. Y eso siempre comunica algo. Entonces es por eso que es tan importante saberlo cómo usar. Y me agarraste en una de estas tres que te dije que son los apaciguadores, estos primeros. ¿Vale?
Los segundos se llaman reguladores de la interacción social. Básicamente los símbolos, signos, las señas, hacerle así, ese tipo de cosas que sabemos, pues no mundialmente, porque cambia con país, pero al menos culturalmente o geográficamente sabemos qué significa, pues puede ser esto amor y paz, o puede ser tiempo, o pueden ser dos. Esto significa tiempo fuera, ¿no? Generalmente eso significa, perfecto. Bueno, esos son los símbolos, o esto significa espérate, 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 sin necesidad de que yo hable, esos son. Y los últimos, que son los que se tienen que utilizar, se llaman ilustradores. Básicamente, imagínate que tu público es sordo, ¿ok? Entonces, ¿cómo les contarías lo que estás diciendo? Si estuvieras en una obra de teatro y es una obra de teatro muda, ¿cómo comunicarías lo que estás diciendo? O lo que querrías decir, porque no puedes decir nada. Lo, con señas, con gestos, con expresiones, con manos, con cuerpo. Bueno, esos son los ilustradores. Ilustrar, o sea, que prácticamente el público pueda ver las palabras que estás diciendo, pero es a través de tu cuerpo. Y te das cuenta cómo yo lo estoy usando. O sea, y me limito a esto porque yo sé que el cuadro está aquí. O sea, esto es lo que ustedes me pueden ver. Entonces, todos mis ademanes o mis ilustradores están, en el mayor de los casos, aquí para que se puedan usar, para que tú los puedas ver. Si no, los usaría un poquito más abajo porque aquí es muy raro, pero ahorita estamos en cámara. Entonces, esos son los ilustradores y esos son los que tenemos que usar. Si el público no pudiera escucharnos, ¿cómo lo diríamos? Si fuéramos actores en una obra de teatro muda, ¿cómo lo haríamos? Así es como tendríamos que hablar. Un poquito menos exagerado, por supuesto, pero justo así. Sí, justamente. Y sobre eso, Paco, ¿nos podrías hablar un poco acerca de la proyección que tiene que tener un speaker o un presentador en el escenario? Nos mencionabas un poco de que en las conferencias TEDx les dan una especie de círculo rojo del cual no tendrían que salirse, pero al fin y al cabo, en el transcurso de la inspiración acaban por hacerlo. ¿Cómo es la manera correcta de proyectarse en el pleno o en el escenario? No hay una manera correcta. Y eso es lo mágico del public speaking. Hay gente a la que no le gusta moverse, pues no te muevas. Hay gente a la que no le gusta usar las manos, pues no las uses. Pero sé congruente con la persona que eres. O sea, si le quieres meter emoción, si quieres tener una proyección de emocionalidad o de importancia o de suspenso, de presencia, entonces tienes que interpretar esos adjetivos con tu cuerpo y con tus tonos. No importa si te mueves o no, no importa si haces muchos ademanes o no, que son herramientas para poderlo comunicar. O sea, ¿qué pasaría si te digo, es que yo tenía muchísimas ansias, ya me quería ir, ya me quería ir? Pues está bien, te comunico ansiedad un poquito, pero ¿qué pasaría si lo hiciera así? Es que yo tenía muchas ansias, o sea, ya me quería ir, ay, güey, ya me quería ir, ya me quería ir, no me podía salir. Ah, ¿ves cómo es diferente? Moverme, haberme movido un poquito, ayuda a comunicar mejor lo que quiero que tú sientas, ayuda a interpretar lo que estoy diciendo. Esa es la magia de esa proyección que estás buscando. Pero funcionó igual sin moverme que moviéndome. Alguna un poquito mejor que la otra, pero llegamos a lo mismo. Entonces, la clave para esa proyección no son tienes que hacer estos movimientos, tienes que usar estos tonos. No, solo ayúdate con los recursos que tienes a comunicar lo que estás sintiendo o lo que quieres que el público sienta y con las herramientas que te ocurran lo vas a lograr. Pero tienen que tener un objetivo, tienen que estar pensados, si no, no sirven. Eh, Paco, en estos momentos de pandemia y todo ello, puede ocurrir de que en nuestras presentaciones, sobre todo a través de plataformas virtuales, la audiencia pues se pueda estar prácticamente durmiendo. ¿Cómo evitar o cómo comprobar de que no está pasando eso en realidad? No podemos comprobar que no está pasando a menos que no seamos, o más bien a menos que seamos estos de, los obligo a poner sus cámaras, es requisito, si no, no continúo con mi clase. ¿Va? Va por ahí. Entonces el estudiante pues la va a poner. A pesar de que la ponga, no sabemos si tiene YouTube a un lado. No sabemos si tiene Netflix a un lado. Y de hecho, en las conferencias que estoy dando ahorita, eso es lo que les digo. O sea, les digo, muchachos, yo sé que pueden tener Netflix a un lado y pueden tener Instagram a un lado. Y qué bueno, pues eso es la ventaja del homeschool, ¿no? O sea, qué padre que lo pueden tener. Yo me voy a dar cuenta, ¿eh? Bueno, eso lo hago por dos razones. La primera, porque les doy permiso para hacer lo que de por sí van a hacer. Y la segunda, porque quiero conectar con ellos. O sea, si yo reconozco y doy permiso de hacer eso, entonces, ok, me entiende. Él sabe perfectamente lo que estoy haciendo. Inclusive a veces les digo, o sea, si no ponen su cámara y si no ponen su micrófono, podrían estar en el baño jugando Fortnite y yo nunca me voy a enterar. No faltará el cuate que sí lo está haciendo, ¿eh? Decir, ay, güey, ok, ya soy su amigo, ¿sabes? Ya lo entiendo. La conexión es importante para generar atención.
¿Cómo mantienes la atención? De dos maneras diferentes. La primera, bueno, son varias. La primera de ellas puede ser contando alguna historia o alguna anécdota. Siempre que contamos nuestras historias o nuestras anécdotas, le metemos estos matices de emocionalidad. Y al ser humano le encanta que le cuenten historias, le encanta que le cuenten cuentos. Desde las cavernas nos gusta contar esas cosas junto a la fogata. Entonces, estamos pegando a la parte más primitiva que tenemos y la manera más entretenida que tenemos para hablar. Entonces, siempre es mejor escuchar a un cuentacuentos que a un presentador académico. Eso sí da hueva. Entonces, ser este cuentacuentos, cuenta una historia. Y la segunda, utilizar metáforas, analogías y ejemplos, porque si vamos a hablar de temas complicados o tecnicismos, tenemos que saberlos aterrizar a una realidad común para que entonces los puedan relacionar con eso y lo puedan identificar y entonces no se me pierdan ni se me dispersen entre tanto tecnicismo. Ahora, si además utilizamos un par de diapositivas interesantes, buenas, vistosas, pues obviamente de repente salta algo rosa fosforescente con negro y dices, ¿qué es esto? ¿No? Al menos ya voltaron a ver, ok. Ahora manténla, ya la tienes, ¿ahora qué? No, hace poquito estaba leyendo, ¿sabes cuál es la capacidad de retención? No de retención, la capacidad de atención que tienen los peces dorados es de 9 segundos. No, nada más 9. ¿Sabes cuál es la capacidad de atención que tiene el ser humano hiperconectado promedio hoy? O sea, tú y yo, y todos los que están después de nosotros, 8 segundos. 8. O sea, el pez dorado te pone más atención que el ser humano. Pues, ¿cómo le haces para...? O sea, si estamos compitiendo contra alguien inferior, nosotros, al pez dorado, está cabrón. Y luego, porque generalmente a la gente no le va a interesar lo que vas a decir, digamos, ¿no? Ay, qué flojera, estoy obligado a ir a esta conferencia. Digamos, un ejemplo, vale. Pero ¿qué pasa si la gente llega porque realmente le interesa? ¿Qué vamos a hablar aquí de public speaking? A mí me interesa el public speaking, ahora me voy a meter. A pesar de que el speaker esté hablando de algo y el público esté ahí por voluntad propia porque le interesa de verdad, la capacidad de atención es solamente de 10 minutos. Solamente 10. O sea que si tu conferencia dura 50 minutos, tienes que llamar la atención al principio, luego al minuto 10, al 20, al 30 y al 40. 5 veces tienes que volver a jalar esa atención porque si no, el celular vibra y a ver qué notificación. Ay, güey, mi amiga subió una fotografía. Este güey ya sabe, a ver, like. A ver sus historias. Ya se fue. Se te perdió. Y más en homeschool o en home office, donde realmente podemos hacer eso y nadie se va a dar cuenta. Entonces, la idea es captar la atención con historias, anécdotas, metáforas, analogías, ejemplos, emocionalidad, empatía y conexión y mantenerla. Porque si no, se pierde a pesar de que ellos estén ahí por voluntad propia. ¿Qué te parece? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Me llamó mucho la atención el dato que dabas acerca del pez dorado. ¿No? Sí, verdaderamente. Has tocado un punto muy importante, que es el de hacer una especie de espacio entre el tiempo que se ha concedido para la presentación para verificar si se están poniendo atención los compañeros. Y sobre ese punto, ¿cómo puedo yo aprovechar mi tiempo para hablar? ¿Cómo puedo aprovechar la atención? ¿Y qué hacer en caso de que el tiempo no me alcance para hacer eso? Pero no entendí tu pregunta, a ver, ¿me la puedes volver a hacer? Sí, ¿cómo se puede aprovechar de mejor manera el tiempo que se ha concedido para presentar? Y de no, bueno, y de que resultar de que ese no sea suficiente, ¿qué hacer en ese caso? Ok, o sea, si me dan 50 minutos para hablar, ¿cómo hacer para aprovechar perfecto esos 50 minutos? Correcto. Bueno, ok, perfecto. Pues primero tienes que saber cuánto tiempo te van a dar. O sea, yo asumo que en este caso, por ejemplo, son 50 minutos, porque es lo que duran los lives más o menos. Y una conferencia también. Pero digamos que tengo nada más 15 minutos. Bueno, entonces tengo que prepararme para hacer efectivos esos 15 minutos. O sea, básicamente, y regreso al punto que había dicho antes, tengo este tiempo para hacer ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Uno, ¿por qué voy a hablar? Y el segundo, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? O sea, al final de ese tiempo tengo que saber que logré mi objetivo y tengo que saber que se van a acordar al menos del mensaje. El 98% de todo lo que vamos a decir a la gente se le va a olvidar. Y es normal, se le tendría que olvidar. Imagínate que retuviéramos el 100% de todo lo que aprendemos, no, nos volaría el cerebro. Solamente el 2% se va a quedar. Ese 2% se llama mensaje. O sea, la esencia de la plática o de la presentación. Entonces tienes que ser muy claro que no importa cuánto tiempo tengas, obviamente te preparas para usar cada minuto bien y no pasarte de ese tiempo, porque si no es una grosería para todos. Pero si te vas a subir al escenario, tienes que saber cuál es tu objetivo, o sea, por qué diablos me estoy subiendo, qué estoy buscando. Y la segunda, cuál es el mensaje que estoy buscando que se quede en la mente de las personas. ¿Cuál es ese 2%? Si estoy muy claro con eso, al final voy a saber si lo logré o no. Y tengo que construir mi presentación considerando el tiempo basado en poder garantizar que esas dos se van a mantener. Básicamente así. Correcto. Ya casi para ir cerrando nuestro live, Paco, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que viendo
bueno, habiendo sido parte de este espacio, aún temen o tienen cierto temor, valga la redundancia, a hablar en público, son introvertidos? ¿Qué les podrías decir? No necesitas ser extrovertido para hablar, ¿sabes? No lo necesitas. Y puedes ser introvertido y hablar muy bien de todas maneras, a tu manera, así como el extrovertido habla a su manera. Y acuérdate, el miedo, que no es miedo, son nervios, tensión y ansiedad, esos no los podemos evitar. Así que si estás buscando quitártelos, si están buscando quitártelos para poder hablar, pues nunca van a hablar porque nunca se les van a poder quitar. Más bien, súbanse a pesar del miedo, súbanse con todo y ansias, porque ¿sabes cuánto tiempo dura ese miedo o esa ansiedad en el escenario? Dura solamente 4 minutos. O sea, si logras superar los 4 minutos después de hablar, ya la hiciste. Ese nervio automáticamente se baja porque ya no es novedad, ya el cuerpo se acostumbró a estar ahí. Entonces, solo son los 4 minutos de la verdad. Lo lograste perfecto, ya lo armaste. No lo lograste, pues prepárate para lograrlo. Y, muy importante, todos tienen una historia que merece ser contada. Todos. Y si la tuya le puede cambiar la vida a alguien, entonces es una grosería quedarte callado. Entonces, habla, porque a través de tu historia tú no sabes a cuántas personas puedes ayudar. Sí, justamente, estimada audiencia, como han escuchado, si tienen algo que compartir, compártanlo, porque estamos seguros de que será de utilidad para alguna persona. Con una persona a la que llegue el mensaje, ya es ganancia para el speaker o para el presentador. Paco, esta pregunta me parece bastante pertinente para cerrar. Raúl. ¿Cuál es la manera correcta de cerrar o concluir un tema? Buena pregunta, ¿eh? Hijo, qué buena entrevista estás haciendo. Y una vez más, la respuesta que hay que depende del tipo de presentación. Pero hay ciertas herramientas que aún así podemos aprender a usar y elegir la mejor para poder cerrar dependiendo de la presentación que estamos haciendo. Y se divide en dos. La primera se llama pre-conclusión y se refiere a una recapitulación de todo lo que vimos, que ahorita no lo vamos a hacer porque fue muchísimo. Y no era un solo tema con hilo lógico, sino más bien iban saliendo pum, pum, pum. Entonces no hay recapitulación. Y la segunda, el cierre, y se hace a través de una frase final. O sea, la última oportunidad que tienes para dejarle algo al público, porque es la impresión más reciente, va a ser la más duradera y es la que tiene la emoción más cercana. Y se va a juzgar la presentación basada en esta última impresión. Entonces, si lo hiciste muy bien, pero cerraste mal, la presentación estuvo mal. Si cerraste flojo, la presentación estuvo floja. Si cerraste fuerte, la presentación fue fuerte. Si cerraste inspirador, la presentación fue inspiradora. Entonces, esta frase final hay que pensarla muy bien y no podemos decirle nada al público que no hayamos dicho antes. O sea, no podemos empezar a explicar otra cosa. La última probadita, el postre, la cereza del pastel, la frase con la que se van a ir y te van a recordar. ¿Cuál es? Esa es la frase final. En este caso, mi frase final fue: todos tienen una historia que merece ser contada. De hecho, yo creí que íbamos a cerrar ahí. Cerramos con esto, pero esa sería mi frase final. Y si cerrábamos el live en ese momento, se iban a ir con eso. Con que si la tuya le puede cambiar la vida a alguien, es una grosería quedarte callado. Así se cierra. Yo considero de que se van a ir sin duda con todos los conocimientos que nos has compartido y sé que serán de suma utilidad para todos nuestros usuarios. Paco, no me resta más que agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros. Esperamos que no sea el primero que pues tengas con El Pivote. De parte del equipo de editor y administrador de nuestra página, te extendemos nuestros más sinceros agradecimientos. Sabemos que eres una persona sumamente capaz, sumamente inteligente y brillante. Muchas gracias por compartir este espacio, Paco, y muchas gracias también a la audiencia por haber estado atenta y también ser parte de esta iniciativa de El Pivote. Estuvo muy padre y muchas gracias por la invitación. Solo me queda una pregunta. ¿Esto lo vas a subir a Instagram TV? Sí, la administración de la página se va a encargar de eso. O sea, porque tú ahorita le tienes que poner un botoncito. No pasa nada. Porque yo lo quiero descargar. Pues fíjese que no sé dónde... No. Cuando cierres el live, ya sabes, en la parte superior derecha, la X, ahí te va a decir descargar al carrete o subir a Instagram TV. Solamente lo puedes hacer tú, porque tú estás cerrando el live. Entonces lo subes, porque si no, se va a perder para siempre. Y no lo pierdas porque yo lo quiero. ¿Ok? Ok, quedamos. Perfecto. Muchas gracias. Vale, y muchas gracias por la clase porque no tenía ni idea. Ahora sabes. Nos vemos entonces. Cuídense mucho.